Buenas tardes, mi nombre es Elsa Ramírez y hoy les vamos a hablar sobre la colonialidad del poder eurocentrismo en Latinoamérica. Nos tocó el capítulo 3. Mi grupo está conformado por Jari Pinto, Daniela Miranda y Gismaren Rivero. Bueno, vamos a empezar sobre la relación entre el eurocentrismo y el modelo de Estado-Nación, basado en el libro Colonialidad del poder eurocentrismo en Latinoamérica, escrito por Aníbal Quijano en el año 2000. En el capítulo 3 está todo esto. Primero, es importante entender que el modelo de Estado-Nación surgió en Europa como una forma de organización política basada en la idea de una cultura, lengua e identidad homogéneas. Sin embargo, este modelo fue impuesto como si fuera universal sin considerar la diversidad real de las sociedades colonizadas. Según Quijano, en América este modelo sirvió principalmente para borrar las identidades indígenas y afrodescendientes, imponer una idea de nación mestiza y centralizada que no representaba a todos esos pueblos, reproducir las jerarquías coloniales pero bajo una apariencia de igualdad formal. Este proceso tuvo como consecuencia la invisibilización de formas de organización política propia de los pueblos originarios que fueron considerados inferiores o simplemente ignorados. Todo esto se conecta con el eurocentrismo como forma hegemónica de conocimiento. Quijano plantea que el eurocentrismo no solo es una ideología, sino una forma dominante de producir conocimiento que se impuso a partir del siglo XXI con la expansión colonial europea. Esta perspectiva niega la validez de otros saberes, como los africanos, indígenas y asiáticos, y promueve una única manera de entender el mundo basada en la razón, la ciencia y una visión lineal de la historia. Así, el eurocentrismo no solo justificó el dominio colonial, sino que también definió que eran conocimientos considerados válidos y cuáles no, excluyendo a millones de personas de la categoría de moderno. Mi nombre es Gismaren Rivero y hoy les vengo a hablar sobre capital y formas de trabajo en América en base al libro Colonialidad del poder, Eurocentrismo y América Latina, del capítulo 3, escrito por el crítico y autor Aníbal Quijano en el año 2000. Bueno, el pensamiento eurocéntrico plantea de que las sociedades avanzan de forma lineal. ¿Cómo forma lineal? Es decir, de forma primitiva, de cómo la esclavitud o la servidumbre hacia el trabajo asalariado. Aníbal Quijano critica esta idea y muestra de que en América no hubo como tal una secuencia evolutiva, sino de que hubo una articulación simultánea de todas las formas de trabajo, es decir, ya sea esclavitud, servidumbre, trabajo comunitario, producción mercantil independiente y salario. Dijo de que estas formas fueron organizadas deliberadamente por los colonizadores para así servir al mercado mundial. Es decir, ya estas funcionaban como parte del capitalismo, aunque no todas eran asalariadas. Un ejemplo claro de esto es de que los esclavos africanos trabajaban en plantaciones para producir mercancías, igual que los trabajos asalariados europeos. Ambos estaban insertos en la lógica capitalista global, aunque con roles distintos. También les voy a hablar sobre la colonialidad del poder como estructura del capitalismo moderno. Esta nos dice de que la colonialidad del poder, valga la redundancia, es un concepto central. Se refiere al hecho de que la clasificación racial de la población mundial, es decir, blancos, negros, indios, mestizos, etc., quedó asociada a roles específicos en la estructura económica global. La raza se convirtió en un criterio para distribuir el trabajo, el salario, el poder y el conocimiento. Es decir, los blancos, asalariados, gobernantes y productores de conocimiento. Y por otro lado, los indios y negros, ya sea como siervos, esclavos, objetos de conocimiento. Algo aquí muy importante es de que esta clasificación no desapareció con el fin del colonialismo formal, sino que perdura hasta el día de hoy, influenciando la desigualdad y el racismo estructural. Mi nombre es Daniela Miranda y hoy les voy a hablar sobre la crítica al dualismo moderno, primitivo, capitalista y precapitalista. Bueno, el dualismo eurocéntrico es una visión jerárquica del mundo.
Aníbal Quijano en el año 2000 señala que el eurocentrismo impuso un pensamiento dualista que divide el mundo en dos bloques opuestos. ¿Cuáles son esos dos bloques? Lo europeo, que es lo moderno, lo civilizado, lo racional y lo científico. Lo no europeo, que es lo primitivo, lo atrasado, lo irracional y lo tradicional. Este esquema binario no es una simple clasificación, no, es una forma de dominación simbólica y epistemológica. Esto presenta a Europa como el pueblo ideal, el centro de la historia y del reconocimiento, mientras que relega al resto del mundo a un lugar secundario, como pueblos que están en camino hacia la modernidad, si acaso. ¿Qué critica Quijano? Quijano critica la falsedad histórica del esquema dualista. ¿Por qué? Porque las culturas indígenas, africanas y asiáticas no eran primitivas. Tenían sistemas complejos de pensamiento, tecnología, agricultura, astronomía, organización social y política. También critica el dualismo, que sirvió como justificación al colonialismo. ¿Por qué? Porque los pueblos no europeos eran primitivos, entonces se legitimaba su conquista, esclavización, civilización forzada por parte de Europa. Hablemos un poco sobre una de las propuestas de Quijano, donde él dice que hay que reconocer que todas las culturas han generado formas válidas de racionalidad. También está el superar el pensamiento dualista para abrir camino a la nacionalidad plural, la racionalidad plural, perdón, intercultural y descolonizada. Hablemos ahora sobre el despojo de la identidad y del conocimiento de los pueblos colonizados. El colonialismo, más que un control político y económico, también es control epistémico y cultural. Para Quijano, en el año 1992 y 2000, el colonialismo no solo significó la conquista de territorios, recursos y personas, fue también una forma de conquista del alma y del pensamiento que implicó el borrado y reemplazo de las identidades y los saberes de los pueblos colonizados. ¿Cómo se dio el despojo? Bueno, el despojo se dio por medio de la anulación de identidades históricas concretas, donde pueblos diversos fueron agrupados bajo etiquetas homogéneas impuestas por los colonizadores. Estas categorías racializadas fueron diseñadas para clasificar, controlar y jerarquizar a la población mundial, subordinándola al poder blanco europeo. La deslegitimación de sus saberes y memorias. El conocimiento ancestral fue considerado inferior, no científico. Las cosmovisiones indígenas o africanas fueron desclasificadas o descalificadas como mitos, mientras que la ciencia europea fue presentada como única y universal. ¿Cuáles son las consecuencias del despojo? Pues el desarraigo cultural. Muchos pueblos fueron forzados a abandonar sus lenguas, religiones, modos de vida, conocimientos medicinales, como visiones, etc. Las subjetividades colonizadas, donde las personas comenzaron a verse a sí mismas como inferiores, creyendo que lo europeo era mejor. El racismo estructural y epistémico. Las categorías impuestas siguen vivas en las instituciones, los medios, la ciencia, la escuela y generan exclusión y desigualdad. Quijano también hizo unas que otras propuestas en este caso, que una de ellas fue recuperar las memorias históricas y las identidades culturales desde una mirada propia y digna. También tuvo como propuesta descolonizar el saber, abriendo espacio para el reconocimiento de otras formas de conocer y pensar el mundo. Bueno, continuamos hablando sobre el eurocentrismo y las revoluciones que se presentaron a raíz de esta presencia de poder y de control político en América Latina. Se dice que la mayoría de la izquierda estaba a favor y estaba encaminada en el eurocentrismo, donde aún se veía la predominación de las luchas
de clases y la inevitabilidad de la revolución socialista. Según Quijano, hay dos tipos de revoluciones que convergen en este continente, en donde está el democrático burguesa, donde buscan establecer democracia burguesa y capitalista, mientras que la revolución socialista es distinto, ya que este sistema se establece y elimina la propiedad privada. Además surgieron distintos movimientos políticos, uno de ellos fue el aprista. El aprista se dio a eso del 1920 y buscaba pues homogeneizar la sociedad en donde se priorizara lo nacional, se dieran beneficios a conservar esa nacionalización, a conservar sus culturas y tradiciones y no permitir que esas cosas que venían del colonialismo nos quitaran nuestra esencia como tal. Uno de los países que se basó mucho en este movimiento fue Venezuela, Costa Rica, Ecuador, y es muy fundamental ya que de esta manera se conserva nuestra cultura, no se permite que las maneras de administración del poder que vienen del eurocentrismo perjudiquen y cambien nuestra manera de administrar el poder. De las revoluciones más populares en América Latina, excluyendo pues la Revolución Americana, tenemos la revolución que se dio en México y Bolivia. Estas revoluciones fueron antiimperialistas, anticolonialistas, en donde no es que pues no se veía el poder, la manera de manejar el poder, sino que esto se dio como una depuración gradual donde iban excluyendo los grupos sociales que convergían en ese espacio del continente a partir de la colonización, mientras que en estos países no permitían que ellos impusieran sus leyes, sus normas, su manera de administrar el poder, y fue como pues de manera distinta a los otros países. Y algo muy importante es que Quijano decía que si siempre se tiene que dar de esta manera, o sea, pues dejar que estos eurocentristas, estas personas del exterior, manejaran el poder y poco a poco fueran exterminando con nuestras razas, con nuestras creencias, con nuestras costumbres y acabaran con todo. Pues en México y Bolivia fue muy distinto porque ellos no permitieron que esto se diera. En consecuencia, Quijano a la final concluyó con que es tiempo de dejar de ser lo que no somos. Y es algo que nos da mucho que pensar porque es la manera de hacernos ver que en consecuencia con lo que ha pasado y con lo que hemos aprendido, debemos saber y aprender a liberarnos de eso que no nos pertenece, de sacarnos de ese mirar eurocéntrico. Gracias. Muchas gracias.